Estimadísimos, tengan todos muy buenos días. Espero que su semana transcurra de la mejor manera y dado que esta semana no nos vamos a encontrar de manera sincrónica el miércoles debido al Asueto Nacional del 15 de septiembre, pues vamos a dejar la clase por este medio, pues también lo van a encontrar disponible en la grabación de eh, el enlace que está disponible en el aula virtual. Ah, Bueno, ¿de qué nos toca hablar esta semana? Vamos a continuar más bien con el tema de la productividad como parte del análisis microeconómico que se hace, en donde pues, recordemos que la microeconomía, por un lado, a, a- se iba a tratar de este análisis del consumidor, en donde buscamos tratar de entender cómo el consumidor maximiza su beneficio. Bueno, en este sentido, pues ahora vamos a hacerlo a través de eh, el análisis del productor, ¿sí? También como individuo maximizador. Y para ello, pues vamos a analizarlo desde dos perspectivas. Una es desde el tema de la productividad y el otro es a través de los costos, ¿sí? Que son los dos pilares fundamentales para poder lograr ese propósito de la maximización del beneficio del productor o del empresario. Bueno, les comparto la presentación en donde, pues, de lo que trata es, iniciamos el análisis a la luz de lo que Case nos propone cuando nos pide eh, que consideremos que el empresario, pues también forma parte, como ya lo hemos visto anteriormente, forma parte de estos agentes económicos racionales y que por lo tanto, dentro de su papel de oferente y demandante, pues él va a demandar factores de producción en los mercados de insumos y por otro lado, pues también va a ofrecer sus bienes y servicios en el mercado de productos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque pone de manifiesto lo que ya veníamos hablando, que es esta doble función de cada agente. ¿Por qué? Porque no somos sujetos aislados, necesitamos convivir y necesitamos interactuar eh, con el resto de agentes. ¿Sí? El común denominador es que todos vamos a buscar la maximización del beneficio. En el caso del productor o en el caso del empresario de las compañías, ¿sí? Sin importar, eh, ya hemos hablado de los mercados, de las clasificaciones de los mercados que hay. Bueno, nosotros vemos la teoría a través de la lupa de la competencia perfecta, pero también existen dentro de esta clasificación el, el- estos mercados pertenecen a la rama de la competencia imperfecta donde estaban los monopolios, los oligopolios, los monopsodios. Bueno, el punto es que Case nos ilustra que sin importar si hablamos de empresas competitivas o no, eh, todas las empresas van a demandar insumos. Sí, todas las empresas van a participar de la producción, elaborando productos, y que todas ellas van a tener un incentivo, ¿sí? De maximizar sus utilidades, ¿sí? Eh, en este caso, el camino para maximizar las utilidades es a través de la minimización de costos. Recordemos que cuando hablamos de las utilidades, ¿sí? Hablábamos, siempre tenemos que recordar que hablamos de esta gran fórmula madre en donde el beneficio, sí, lo vamos a poner un poco más grueso para que se vea, en donde el beneficio es igual al ingreso total menos el costo total, ¿sí? Y sobre esto vamos a devolvernos más adelante. ¿Por qué? Porque esta lógica, que como ya lo hemos dicho, lo habíamos mencionado anteriormente, pues am, de aquí se desprende el resto del análisis, tanto de la función de producción, que más adelante vamos a ver cómo la función de producción es una expresión matemática de todo este proceso productivo, eh, pero también el tema de los costos, ¿sí? Que los vamos a poder ir desglosando tanto en los costos variables como en los costos fijos, pero sobre esto lo vemos más adelante. El punto es que tengamos en consideración que lo que perseguimos siempre va a ser la maximización de quién? Del beneficio, ¿sí? Entonces,
Esto es muy importante de tenerlo en cuenta porque nos permite tener claro el rumbo que vamos a seguir. Otro aspecto central o importante para el análisis de la producción es el proceso el, mediante el cual los insumos se combinan y se van transformando hacia los productos. Este proceso de agregar valor. Bueno, este proceso es el que trata de describir la función de producción. Recordemos que estamos en un estadio de competencia perfecta y que pues, vamos a partir de una serie de supuestos que nos ayudan a hacer abstracción de complejidades que nos complicarían la vida en términos de análisis y pues hacemos abstracción de todas estas peculiaridades para poder tener una base común, que es precisamente la competencia perfecta. En ese sentido, así como cuando estudiábamos el análisis del consumidor a través de las funciones de utilidad, bueno, para el caso, el complemento es analizar la producción a través de las funciones de producción y a través de las isocuantas. Esto es muy importante porque nos va a permitir entender de primera mano um, cómo se involucra en todo este proceso productivo y en toda esta búsqueda de la maximización, el tema de los costos, ¿sí? Desde un punto de vista financiero, lo más importante para, para un empresario o para cualquiera que trate de maximizar su ganancia, los costos son fundamentales, ¿sí? No podemos fingir que vamos a maximizar la utilidad porque eso es una cosa muy importante, hay que diferenciar. Uno puede tener utilidades contables positivas, pero eso no significa que uno sea rentable, ni mucho menos significa que esté maximizando esa rentabilidad. Y de eso se trata este análisis desde el punto de vista microeconómico. Am, entonces, continuando con esto, ah, bueno, sigamos un poco sobre la marcha. ¿De qué se va a tratar todo el asunto? Bueno, pues se trata de que si queremos entender esta lógica de los costos, pues tenemos que primero entender la lógica de maximización, ¿sí? En donde tenemos que combinar tanto el esquema de los insumos, pues, ¿sí? Que intervienen en la elaboración de los bienes y servicios, ¿sí? Y por eso era que era importante tener claro este esquema de los costos fijos y los costos variables. Y más adelante, pues también vamos a ver que es importante combinarlo con el aspecto temporal, tanto del corto como de largo plazo, ¿sí? Y en ese sentido, el uso precisamente de estos factores productivos y cómo los combinamos es lo que nos va a permitir, de alguna manera, diferenciar entre el corto plazo y el largo plazo, ¿sí? Ah, ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Sí? Y ya hacemos una pausa y interactuamos y me ayudan a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el corto y el largo plazo? Bueno, pues la principal diferencia tiene mucho que ver con el tema temporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con el tema ah, de cómo tomamos las decisiones. En el largo plazo, como ya lo hemos dicho anteriormente, todo puede pasar, ¿sí? Mientras que en el corto plazo, uno tiene un panorama mucho más amplio de la situación, del cómo se va desarrollando el mercado y por lo tanto debemos de considerar en el corto plazo nuestras limitantes, ¿sí? Eh, no podemos, por ejemplo, cambiarnos de industria de la noche a la mañana, ¿sí? O sea, no puedo producir hoy ah, lapiceros y pretender producir al día siguiente calculadoras, si posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque para todo, pues hay todo un proceso
y una consideración temporal. Mientras que en el largo plazo sí, en el largo plazo todo puede pasar porque puedo cambiarme de una industria a otra y no voy a tener ninguna limitante. Cuando hablamos de limitantes nos referimos a que no voy a tener ningún factor fijo que, que me que, que limite la producción o que restrinja la producción, ¿sí? Entonces, la respuesta inmediata a la pregunta es que ante un cambio en el ambiente económico, sí, eh, la empresa sí va a poder diferir su respuesta a lo largo del tiempo, ¿sí? Mientras que